todos los jóvenes que me van a ver. Mi nombre es Isaías Hernández, soy miembro de la Iglesia Avivando la Fe de aquí de Antigua. Parte de mi testimonio es de que en mi trabajo, un hermano que asistía a la iglesia siempre me daba cartas y siempre me invitaba a la iglesia, y pues la semilla quedó en mi corazón y siempre pensaba de ir, pero algún día, y ese día nunca llegaba. Pero hubo un momento donde Dios tocó mi corazón y también por parte de la familia de mi esposa, que me invitaron también, y fui a la iglesia. Y la semilla, cuando queda grabado en el corazón, siempre está en la mente, y cuando Dios toca el corazón es cuando uno llega a la iglesia. Entonces mi consejo para todos los jóvenes sería de evangelizar, aunque no en el momento las personas van a llegar a la iglesia, pero la semilla queda en el corazón, en la mente de las personas, porque Dios hace la obra. Entonces yo quiero animarle a todos los jóvenes de que salgan a evangelizar, y si en el momento las personas lo rechazan, no importa, porque la semilla está quedando en el corazón de todas las personas. Entonces yo les animo, jóvenes, porque Dios se agrada cuando uno hace las cosas de corazón, y Dios ama cuando uno le busca. Eso sería mi consejo para todos los jóvenes. Gracias. ¿Qué tal, jóvenes de Momostenango? Dios les bendiga. Mi nombre es Freddy Sazo, de la iglesia de Mazagua. Es un gusto para mí poder dirigirme a ustedes y pues contarles mi testimonio, cómo fue que llegué a la iglesia. Lo voy a hacer de la forma más resumida que sea posible, porque sí es bastante larga. Pues yo vine a la iglesia a la edad de 5 años, por medio de mis papás. Ellos, pues, uno de los hermanos pastores que estaba en ese entonces, pues que ahora ya está gozando de la presencia del Señor, pues llegaba a visitarle, le llevaba a hacer, y por medio de esa palabra mis padres empezaron a venir. Nosotros éramos miembros de otra iglesia, de las Misiones Bautistas, y así estuve acá en la iglesia durante todo ese tiempo, y pues a la edad de 12 años, pues, por un error que cometí, pues fui expulsado de la iglesia, y estuve aproximadamente unos 13 o 14 años fuera de la iglesia, y ahí pues Dios me dio la oportunidad de volver a la iglesia por medio de un retiro que hubo de jóvenes de la iglesia central aquí en Mazagua, y pues ahí me pude dar cuenta pues que era totalmente era diferente la iglesia como estábamos acostumbrados nosotros, ¿verdad? Entonces eso fue lo que me llamó la atención, pero a ese entonces yo era miembro de otra iglesia donde pues, se movían muchas cosas muy parecidas al mundo, pues, ¿verdad? Entonces tipo de música y la vestimenta de los jóvenes y todo eso, y ahí nunca se hablaba de evangelismo, de ir a predicar, y más que todo se enfocaba más que todo a lo que era hacer dinero, ¿verdad? Y esas prédicas de la famosa prosperidad y todo eso, ¿verdad? Pero en este camino pues Dios nos ha enseñado de una forma muy diferente, y mayormente este último año pues que nos ha hablado más que todo del evangelismo, y pues así inició mi vida acá de vuelta en la iglesia hace aproximadamente unos 11, 12 años que Dios me ha dado la oportunidad de estar de vuelta. Pues pasé por procesos disciplinarios, y ahí pues Dios me dio la oportunidad en el año que inició la pandemia, un año antes, pues, de formar parte del subdiaconado, y ya hace más como un año pues Dios me ha dado la oportunidad por su misericordia de formar parte del diaconado de la iglesia. Aquí Dios me ha dado la oportunidad de servir en baños, en evangelismo. Dios me ha dado la oportunidad también de ser encargado del evangelismo, y hemos estado ahí trabajando con otro hermano que es familiar mío, es un primo, y ahí hemos estado ahí tratando de, con la ayuda de Dios, estar integrados en el evangelismo. Y realmente es una tarea muy bonita que nos han encomendado. Yo sé que tal vez para ustedes como jóvenes es un tanto difícil, porque dirán, pues bueno, yo voy a evangelizar y ¿qué voy a decir? Pues no he leído mucho la Biblia, no sé mucho de la Biblia, no sé pasajes de la Biblia, ¿qué le voy a compartir? Pues déjenme contarles mi experiencia, que es de ir y compartir las obras que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Dios nos ha sanado de enfermedades, nos ha sacado de problemas, hemos tenido muchas dificultades, pero sobre todo no hemos perdido la paz. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a compartir a la gente? De las obras que Dios ha hecho en nuestra vida, de las obras que Dios ha hecho, de la forma que Dios nos ha hablado en los retiros de jóvenes, en las visitas pastorales, en los retiros de fin de año melancólico. Tal que hay un montón de cosas que se le puede compartir a la gente, pero sí que a veces es un tanto difícil romper el hielo, porque uno nunca se sabe a tocar la puerta qué es lo que se va
a encontrar ahí, pero si nos agarramos a la mano de Dios, que es el que nos va a dar las palabras necesarias, creo que podemos salir adelante. Esta es mi pequeño resumen de cómo fue que Dios me dio la oportunidad de estar acá sirviendo en la iglesia. Y pues realmente, como les decía, pues he pasado muchas situaciones difíciles, pero Dios hasta aquí me ha ayudado, y espero que este video pues les sirva de mucho, que tengan mucho ánimo, que Dios les ayude a seguir adelante. Ánimo, jóvenes, porque es la mejor tarea, porque la palabra de Dios dice, incluso lo dice la alabanza nueva, pues que aún los ángeles anhelan, y nosotros tenemos ahora esa gran oportunidad de hacer ese trabajo que los ángeles anhelan, y nosotros somos los privilegiados de poder hacer ese trabajo. Entonces, jóvenes de Momostenango, Dios les bendiga, un saludo, un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. Buenas noches, jóvenes, que Dios les bendiga. Me da gusto saludarles. Pues para los que no me conocen, yo me llamo Feliciano Shula, laboro aquí en la iglesia central. Pues en esta hora solo quisiera recordar el amor y la misericordia de Dios para con mi vida. Yo creo que cuando se da este acontecimiento, pues hay diferentes experiencias, diferentes acontecimientos con cada uno de los que Dios ha traído y va a traer a la iglesia. En el caso mío, a mí me costó mucho, allá por el año 1998. Yo, pues como todo hombre malo, como cualquier hombre del mundo, yo era esclavo del licor y de muchas pasiones, muchos males. Llegué a trabajar ahí en una empresa, y el muchacho que estaba de encargado, pues era un hermano de la iglesia, y él empezó a observar mi vida mala que yo tenía, yo llevaba. Algunas veces llegaba casi tomado al trabajo, y él en su momento me empezó a compartir, me empezó a hablar y me aconsejaba, nos hicimos amigos. Pues como alma, algunas veces uno recapacitaba y reflexionaba, pero como hay una esclavitud, el pecado, yo seguía con mi misma vida. Pero en su momento Dios hizo un milagro, Dios me trajo a la iglesia, pero les estoy hablando que me llevó un año. Pasó un año para que se diera eso, y pude ver cómo aquel muchacho tuvo paciencia para con mi vida. Ahora, yo quiero mencionar dos aspectos importantes, jóvenes, en este acontecimiento. En primer lugar, el poder, el amor y la misericordia de Dios para con aquella alma esclavizada. Y en segundo lugar, aquel al quien Dios usa para llevar la palabra o hacer este trabajo de parte de Dios. Pues hay algo muy importante aquí, ¿verdad? Aquellos que en su momento Dios usa para ser útil y llevar en su momento la palabra a aquella vida que está esclavizada en el pecado. Entonces, yo les animo, jóvenes. Aquel muchacho, aquel hermano me tuvo paciencia. No, en un momento no se cansó de compartirme, de aconsejarme. Me tuvo paciencia. Entonces, en esta oportunidad que Dios permite, hay un trabajo, se requiere de paciencia, se requiere de valor, porque algunas veces hay personas que reciben la palabra con mucha necesidad, pero muchas veces hay personas que lo rechazan. Entonces se necesita de paciencia, de valor, de ánimo, tal vez de negación, pero es una bonita oportunidad y es algo glorioso que Dios en su momento nos toma para hacer este trabajo. Yo les animo, jóvenes, a llevar la palabra de Dios, que hay muchos necesitados, así como yo un día necesité, hay muchos que necesitan. Así de que quería animarles, sigamos compartiendo, sigamos llevando la palabra a aquellos que en su momento necesitan de Dios.
Que Dios les bendiga. Me da gusto de saludarles. Amén. Mis ojos vieron tu embrión. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que una a una iban a suceder. Con este salmo quiero iniciar un breve recorrido de mi estancia en la iglesia después de 29 años. Mi nombre es Olga Canel de Harris. Asisto a la iglesia central y esta es mi historia. En 1996 yo conocí la iglesia Ágape de la manera más difícil en la que alguien puede conocer una institución, o mejor dicho, conocer a Dios. Nunca nadie me había hablado de la iglesia, no tenía conocimiento de Avivando la Fe y tampoco conocía la palabra que al día de hoy me da vida. Recuerdo que yo llegué a una situación muy difícil en la que tuve que ser ingresada a un sanatorio por emergencia, porque yo estaba esperando bebé, pero ya en el punto casi final, pues me vino una enfermedad muy seria a mi vida y tuve que ser ingresada de emergencia a un sanatorio. Esto después de que había transcurrido situaciones difíciles como la pérdida de mi esposo. Desterré a mi esposo, perdí toda mi situación económica que tenía, estaba sin trabajo y no tenía a quién recurrir. No sé cómo Dios me permitió llegar a este lugar y entrar ahí, a donde había, así lo miro yo, un ángel esperándome para darme nueva vida. En el proceso en el que yo estaba ingresada en el hospital, vino esta persona y me empezó a compartir de la iglesia, a decirme que había algo nuevo para mi vida, que Dios quería mostrarme una vida diferente. Yo le decía, yo no creo que haya un Dios. Si Dios existiera, no permitiría que me pasara todo eso. ¿Cómo es que ese Dios del que usted me habla me quita a mi esposo, me quita a mi hijo, me quita mi casa? Casi que pierdo la vida. ¿Cómo puedo creer yo en un Dios así? Pero en aquel entonces la persona que me compartía, que por supuesto es un hermano de la iglesia y que está muy firme dentro de la iglesia, me decía, para usted hay un plan de Dios en su vida. Todo esto que le está aconteciendo tiene un propósito y es para su bien. Hermanos jóvenes, yo casi enloquecida de un dolor muy grande, que perder un hijo no es nada fácil, perder un esposo. Yo no podía razonar muchas cosas. Yo le decía, no puedo entender a ese Dios del que usted me habla. No puedo saber que exista un Dios así. Pues él me siguió compartiendo, permanecí ahí por estado delicado unos 5 días y ni un día de todos los que estuve ahí faltó la presencia de este hermano para irme a compartir. Luego salí de ahí y en mi cabeza pues ya quedaron muchas cosas ahí resonando de todo lo que me habían compartido. Y yo decía, ¿será que esa iglesia existe? ¿Será que Dios realmente existe? Al final del tiempo, pues ya con muchas luchas en mi mente, fui a la iglesia, busqué la iglesia y recuerdo que el primer día que llegué, nadie sabía de mis luchas ni de mis pensamientos, de las dudas que yo llevaba acerca de que si era real o no era real el Dios del que me hablaba. Entré a la iglesia y lo primerito que me impactó fue la profecía, ya que la profecía me hablaba directamente y me decía, mujer, tú qué dudas de todo lo que te he dicho, este es tu lugar. Y miren, la profecía empezó a hablarme de una manera extraordinaria. Fue la primera vez que yo oí de una profecía y la única vez que necesité para convencerme de lo que Dios estaba haciendo en mí. Realmente entré a una dimensión totalmente nueva. Y ahí empecé a experimentar muchas cosas, totalmente cambió mi vida, porque yo después de eso, el vacío que yo quise llenar con muchas cosas, lo llené, pero solo de Dios. Ahora entiendo que todo eso era necesario para que yo pudiera recapacitar y conocer de este Dios. Por eso yo estoy muy agradecida con Dios. Y cuando yo ya empecé a entender muchas cosas de Dios, yo solo anhelaba hablar de Dios, agradecerle a Dios todo lo que me ha hecho por mí. Y le decía, Señor, ¿cómo puedo pagar todo lo que has hecho en mi vida? ¿Cómo puedo recompensar todo esto? Entonces surgió el sentimiento en mi corazón de que alguna alma andaba por ahí buscando esa llenura de Dios
queriendo encontrarse con Dios y empecé una labor de evangelismo. Miren, jóvenes, que es lo único con lo que podemos pagarle a Dios. Empecé a tocar puestas, empecé a enviar audios. Yo le compartí a la gente y hasta el día de hoy pues es lo que hago. Esa es mi vida dentro de la iglesia. Dios me ha dado muchos privilegios, pero el más grande que yo puedo valorar de la manera más extraordinaria es poder compartirle a la gente lo que Dios hace en su vida, como el hermano que me compartió a mí en su momento. Ahora pues lo entiendo perfectamente porque él hablaba con tanta seguridad, con tanto amor, con tanta dedicación de lo que Dios hacía en su vida que yo en su momento no lo pude entender. Por eso ahora que yo voy, toco alguna puerta, voy a algún lugar y comienzo a compartir de la palabra y la gente me rechaza, me dice, no, ese es su Dios, no existe, su Dios no es real. Yo puedo entender perfectamente a estas personas porque fueron mis mismas palabras que yo rechazaba, ¿verdad? En su momento, pero ahora con todo lo que Dios me ha permitido vivir, yo puedo entender la misericordia de Dios. Y tanto ha sido mi amor y mi anhelo de querer agradar a Dios, que pues aún me ha dado oportunidades muy grandes de ir a otros lugares a compartir la palabra, pero es por el sentimiento que uno tiene de querer rescatar a alguien de las tinieblas, como un día yo fui rescatada. Jóvenes, no desaprovechen la oportunidad de ir y compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Tengan su encuentro muy personal y real con Dios, porque Dios es real. Tal vez ustedes ahorita, como en mi momento, yo decía, no, tal vez Dios estará, pero está muy lejos. Dios está más cerca de lo que podamos imaginar. No esperemos a llegar a una situación tan difícil como la mía para poder. Dios les bendiga, jóvenes. En esta oportunidad yo quiero compartirles esa experiencia gloriosa como Dios me llamó a este camino, viviendo yo en una aldea llamada El Refugio. Un día llegaron dos ancianitas, pues hoy están en la presencia del Señor. En ese tiempo yo tenía 14 años, cuando ellas nos visitaron en nuestro hogar. Pero algo que cautivó mi corazón es que me empezaron a hablar. Yo iba de salida a traer leña con un milazo cruzado. Y una de ellas me empezó a hablar, pero me impactó tanto lo que me dijo, que era el mejor tiempo para buscar a Dios. De ahí en adelante pasaron muchas cosas, pero Dios usó a estas dos ancianitas para que me hablaran. Pero lo más glorioso sucede un tiempo después. Estando yo en mucha angustia, desesperación, no tenía con quién hablar. El que estaba más cercano de la iglesia era mi papá, pero en ese momento no se encontraba. Y yo estaba trabajando con mi asadón la tierra. Y hubo algo especial que sucedió en ese día. Dios me movió a irme a arrodillar delante de Él y decirle que necesitaba ser diferente, que necesitaba cambiar el rumbo de mi vida. Por primera vez en mi vida me arrodillé ante Él, debajo de un árbol, y a mi alrededor era monte el que había, pero allí tuve mi encuentro con el Señor. Cuando yo me acerqué allí, iba confundido,
sentimientos encontrados, con luchas en mi mente. Y Dios me dio la gran oportunidad de encontrarme con Él. O si lo digo de la mejor manera, ese día Él me encontró y me llamó. Derramé mis lágrimas como nunca lo había hecho delante de Dios. Ese día fue especial. Ha marcado mi vida hasta hoy. Y eso es lo que nos debe de motivar, la forma como Él nos llamó. Una experiencia sobrenatural como yo nunca la había tenido. Yo estaba en el mundo, conocía cosas del mundo, entregado a vicios de licor, vicios de fumar, mal vocabulario. Pero ese día, cuando yo me levanté de ese monte, mi mente, en mi corazón hubo paz. Y esa experiencia fue gloriosa, que marcó mi vida y hasta hoy la sigo recordando como que hubiera sido ayer. Y por ese encuentro con mi Señor y por su misericordia, hoy sigo de pie. Queridos jóvenes, espero que ya hayas tenido ese encuentro con nuestro Salvador. Y si aún no ha llegado, búscalo. Dios tiene tantas maneras de encontrarte y de encontrarme a mí. A mí me encontró de esta forma y me cautivó, y hasta hoy puedo decir con certeza, mi Señor ha sido maravilloso, me sostiene y tengo la esperanza de un día ver a mi Dios. Ese que me llamó debajo de aquel árbol, ese que de ese día en adelante cautivó mi corazón. Fue una experiencia gloriosa porque de ahí dependió. Mi padre tenía propiedades en esa aldea y por mi Dios no me importó dejarlo todo. Me vine al municipio de Mataquescuintle a alquilar, a enfrentarme a otra clase de vida. Y fuera largo contar lo demás. Pero Dios es vivo, es real. Bendiciones a cada uno. Buenos días a todos los jovencitos de Tumustenango. En esta mañana para mí es un privilegio poder dirigirme a ustedes y poderles saludar, deseando que la paz y la bendición del Señor esté con ustedes. Tengo la oportunidad de compartirles en esta mañana parte de mi testimonio, sabiendo que en estos últimos días hemos visto los temas de predicar el Evangelio, ¿verdad? Como dice la alabanza, que los ángeles anhelan hacer ese trabajo, pero ellos no pueden, y nosotros sí podemos hacerlo. Y yo precisamente llegué a la iglesia casi a mis 17 años, precisamente en esa etapa de la adolescencia, donde uno a veces permite entrar muchos pensamientos en la cabeza de uno, pero en esa etapa Dios me permitió conocerle y encontrarme con Él. Y yo quiero compartirles que sigamos predicando la palabra, porque pues precisamente
no fue precisamente a mí a quien me compartieron, sino que alguien le compartió a mi mamá un día y la llevaron a la iglesia. Y ella, emocionada de ver esta palabra y lo que Dios ha hecho en la iglesia, ella me fue a compartir y me dice: mire, mija, hay una iglesia que es diferente a todas, donde Dios realmente se manifiesta. Y yo, pues, queriendo ver si eso era cierto, llegué a la iglesia y ella no está en la iglesia, mi mamá no está en la iglesia, pero alguien le compartió a ella. Y Dios permitió que yo ahora esté en la iglesia. Entonces, quiero motivarlos a que ustedes sigan compartiendo este mensaje, que sigan llevando la palabra y que si hay conflictos en su mente, puedan rogarle a Dios que les haga entender. Y sobre todo tenemos autoridades, hay hermanos adultos que nos pueden aconsejar, que nos pueden ayudar. Quiero dejarles este versículo que dice en Proverbios 20:18: los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Si hay algo que les impide el poder compartir, pidan consejo y van a ver ustedes cómo Dios va a ordenar sus pensamientos. Y por último, quiero motivarlos a que sigan compartiendo. Quiero motivarlos a que sigan llevando el mensaje de la palabra y que realmente ustedes puedan poner en alto el nombre de Dios. Solo les comparto una experiencia que tuve. A veces en el colegio le dicen a uno: mira, es que si no bailas, mira, es que si no haces tal cosa vas a perder puntos. Yo pues decidí sacar un curso de canto y mi maestra me dijo: mire, necesito que me cante una canción. Y yo me negué a hacer eso. Y eso le impresionó a la maestra, porque me dijo que ningún alumno que fuese cristiano se hubiera negado a hacer eso. Y ahora ella es parte de la iglesia, está viniendo a la iglesia, tiene 8 meses de asistir a la iglesia. Entonces no temamos a lo que nos digan por negarnos a hacer lo malo. Si ustedes ponen en alto el nombre de Dios, Dios también los va a honrar. Que Dios les bendiga, un abrazo para cada uno y Dios prospere también el trabajo de ustedes. Gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Amén.